Hola, bienvenidos a la defensa de mi proyecto de segundo curso del ciclo formativo de grado superior en electromedicina clínica. Mi nombre es Javier Canalías y voy a ser vuestro guía en esta presentación. Comencemos. El propósito de esta presentación es defender el proyecto y por lo tanto he creído conveniente estructurarla en 4 bloques. El primer bloque defenderé el porqué de este proyecto, para que en el segundo bloque conozcamos al protagonista, lo que vendría a ser la caracterización. Ya en el tercer bloque realizaríamos el diseño y la implementación del prototipo. Y finalmente acabaríamos en las pruebas, en el cuarto bloque, donde veremos un resumen de las pruebas que se puedan realizar en el prototipo. El primer paso a seguir en un proyecto es precisamente decidir qué clase de proyecto es el que se quiere hacer. Según la instrucción técnica del módulo de proyecto se establecen 3 tipos: de creación de una empresa, de revisión bibliográfica o de innovación. Deseché inmediatamente la creación de una empresa, a pesar de que en el primer curso del ciclo he tenido que realizar un proyecto de estas características. Por otro lado, aunque se me da bien y me encuentro cómodo realizando trabajos de investigación, también descarté hacer un proyecto de revisión bibliográfica. Yo lo que he querido desde el principio es producir un instrumento tecnológico sanitario. Para ello se necesitan 3 aspectos fundamentales para afrontar un proyecto. Una idea. Es muy importante tener una idea clara de lo que se pretende crear. A mí me resultó relativamente fácil decidir qué dispositivo quería construir. 3 factores decantaron la balanza hacia el estetoscopio electrónico. El primero de ellos, mi madre, profesional sanitaria durante más de 35 años, y qué mejor homenaje que fabricar un instrumento que ha utilizado en su versión clásica durante tantos años. También me percaté de que no existía ningún proyecto de un estetoscopio electrónico con fines didácticos para el entorno no sanitario. Y por último, disponer del diseño de un estetoscopio electrónico ya creado me podría facilitar el entendimiento del funcionamiento de este dispositivo. Otro aspecto importante es la motivación. La motivación intrínseca en este proyecto reside en el deseo de querer fabricar desde cero un estetoscopio electrónico, en poner a prueba mis capacidades de análisis y diseño en este proyecto. Otra parte de la motivación, la extrínseca, también es muy importante, ya que la búsqueda del reconocimiento y del trabajo bien hecho es un acicate para lograr los objetivos. Unos objetivos que deben estar claramente definidos. Unos objetivos realistas, como por ejemplo recopilar toda la información necesaria para el desarrollo del proyecto. Analizar, diseñar e implementar las partes de un estetoscopio. Diseñar y fabricar las piezas del prototipo en 3D. Ahora que se tiene una idea y unos objetivos claros, aparte de una fuerte motivación, es preciso realizar un trabajo de investigación sobre todos los aspectos teóricos que afectan al proyecto. Para ello, continuaremos con la defensa en el siguiente apartado. Según la Real Academia Española de la Lengua, caracterización es la acción de determinar los atributos peculiares de alguien o de algo, de modo que claramente se distinga de los demás. ¿Y cómo se consigue esto del estetoscopio? Pues con 3 preguntas fundamentales. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Y cómo funciona? Estos 3 parámetros nos ayudarán a comprender la singularidad de este dispositivo y a la vez nos permitirá adquirir unos conocimientos que más adelante serán necesarios para el desarrollo del proyecto. El estetoscopio, también conocido como fonendoscopio, es un dispositivo médico. Es una de las herramientas más utilizadas en la medicina general y fácilmente reconocible. En la actualidad existen los estetoscopios clásicos y los electrónicos. En estos últimos son en los que se centra el proyecto. Ahora que ya tenemos identificado el dispositivo, el siguiente paso es saber su utilidad y por lo tanto, ¿para qué sirve? En el cuerpo humano, tanto el proceso respiratorio como el circulatorio genera ruidos, pues el estetoscopio sirve para escuchar esos ruidos. El proyecto está enfocado en la captación de los ruidos cardíacos exclusivamente. Estos ruidos
cardíacos son de baja frecuencia, entre los 10 y 200 Hz en un corazón sano, y puede llegar hasta 500 Hz con alguna cardiopatía. Y para finalizar la caracterización del estetoscopio, trataremos de comprender cómo se debe usar y por lo tanto cómo funciona. El estetoscopio se utiliza en el proceso de auscultación de un paciente. Para ello es indispensable conocer en qué punto del cuerpo del paciente se debe colocar la campana captora. En la imagen se muestran los 5 focos de auscultación existentes. El estudio de la situación actual del estetoscopio electrónico realizado en el proyecto me ha permitido desarrollar un análisis de su funcionamiento. Como resultado de este análisis puedo deducir que un estetoscopio electrónico se puede dividir en 6 bloques. La alimentación, un captor, un preamplificador, un filtro pasabanda, un amplificador y la salida. Para que entiendan mi deducción, les explicaré a grosso modo cómo entiendo el funcionamiento de este dispositivo. Cuando el captor se posiciona sobre uno de los focos de auscultación, se captan las vibraciones generadas por el movimiento cardíaco. El captador se encarga de convertir la energía del espectro vibratorio en voltaje, en torno a unos pocos milivoltios. Para poder procesar la señal que entrega el captador es necesario preamplificarla. Para ello se utiliza un preamplificador de voltaje, el cual incrementa el valor de la señal pasando de unos pocos milivoltios a unos cientos e incluso alrededor de 1 voltio. Ahora que se dispone de una señal más robusta, es el momento de seleccionar qué rango de la señal es necesaria y cuál es despreciable. Hay que recordar que la frecuencia de los ruidos cardíacos en un corazón sano está entre los 10 y los 200 Hz y puede llegar a los 500 Hz si se sufre alguna cardiopatía. Ahora que ya se tiene el rango de frecuencia, es el momento de amplificar la potencia de la señal para atacar la salida. La salida la considero un bloque más del estetoscopio electrónico, por la variedad de configuraciones para registrar la señal captada, como por ejemplo mediante unos auriculares o altavoces. También hay la alternativa de transmitir la señal de forma inalámbrica a otro dispositivo. Ahora que ya nos hemos hecho una idea de qué es un estetoscopio, cómo funciona y las partes que lo componen, es el momento de plasmar la idea del proyecto en algo tangible, y para ello pasaremos a la fase de diseño e implementación del prototipo. Antes de empezar con el diseño del prototipo de este proyecto, se procede a realizar un estudio de un diseño ya existente con el fin de confirmar que la dirección que se está tomando en este proyecto es la correcta. Este diseño ha sido publicado en la revista Club Saber Electrónica en su número 63. Este es el esquema electrónico que se incluye en el artículo de la revista. Ahora vamos a ver si se puede plasmar en este circuito las deducciones que he realizado sobre los bloques que debe contener un estetoscopio electrónico. En primer lugar, la alimentación. Podemos observar que está configurada a una alimentación de 9 voltios, que alimenta al circuito y a los componentes electrónicos de este. El siguiente bloque en un estetoscopio electrónico es el captador, y podemos observar en la imagen que en este caso en concreto está formado por un transductor piezoeléctrico. A continuación tenemos el preamplificador, que en este circuito está formado por un transistor tipo JFET. La siguiente etapa debe ser el filtrado de frecuencias con un filtro pasabanda. En este caso un filtro paso alto seguido de un filtro paso bajo. Para estos filtros se utilizan amplificadores operacionales en este diseño. El siguiente bloque es el amplificador de potencia, formado por el circuito integrado IC2. Y para finalizar, la salida, que en este caso se utilizan unos auriculares convencionales. En este diseño existe un séptimo bloque, un limitador de señal. Su función es proteger el nivel de la señal de salida frente a picos en la señal de entrada en el captador. Este bloque se puede considerar una mejora respecto al diagrama de bloques básico. Por lo tanto, si no lo tenemos en cuenta, podemos afirmar que el concepto de distinguir 6 partes en un estetoscopio electrónico es totalmente cierto y correcto, como ha quedado demostrado al realizar el estudio de este diseño ya existente.
El diseño del prototipo de este proyecto está basado en el diagrama de bloques del estetoscopio electrónico. Para la alimentación, buscaba un elemento que fuese portátil, que suministrase el voltaje suficiente para alimentar el prototipo y que tuviese capacidad nominal que permitiese una autonomía del dispositivo notable. El captador está formado por dos partes, por un lado la campana y por otro lado el transductor electroacústico. La campana es muy importante, no solo porque protege el transductor, sino porque con ella podemos redirigir las ondas sonoras hacia el transductor. El diseño de la campana está realizado con un software de modelado 3D y se compone por tres partes: el cuerpo, la parte cónica y el aro para la membrana. Respecto al transductor, me he decidido por una cápsula microLED simplemente porque asocio la captación de sonidos con un micrófono. En vez de utilizar un FET como en el diseño anteriormente analizado, me he decidido por un transistor con una configuración en emisor común. Los motivos de esta decisión son: se le considera como un amplificador universal, elevadas ganancias tanto de tensión como de corriente e impedancias de entrada y salida moderadas, ideal para etapas intermedias como es el caso. En la imagen se puede identificar un divisor de tensión para suministrar a la base del transistor un voltaje de nivel constante, lo cual reduce en gran medida los efectos de la variación de beta del transistor. Aquí podemos observar el transistor tipo NPN, en este caso un BC547, con su resistencia de colector y de emisor. Este condensador, conectado en paralelo a la resistencia del emisor, se encarga de mantener la polarización de emisor constante y evita la distorsión producida por la misma tensión alterna de entrada. Al disponer del circuito integrado LM358P, se opta por un filtro activo no inversor para diseñar el filtro pasabanda, que está formado por un filtro paso alto, un amplificador no inversor y un filtro paso bajo. El filtro paso alto es un filtro pasivo formado por un condensador y una resistencia. Recordemos que la frecuencia de corte bajo en este filtro es de 10 Hz. Esto quiere decir que solo permitirá el paso de frecuencias a partir de esos 10 Hz. Para calcular el valor de la resistencia o el condensador se utilizará la siguiente fórmula y se fijará el valor de uno de los componentes para calcular el que falte. Para comprobar la respuesta de frecuencia del filtro paso alto se procede a realizar una simulación utilizando un software de diseño electrónico. Para ello montamos el siguiente circuito, formado por el filtro paso alto, un generador de funciones para simular la señal de entrada y un trazador de bode, con el cual se representará gráficamente la respuesta de frecuencia del sistema. Como podemos observar, en función de los valores del condensador y la resistencia, obtenemos en la simulación una frecuencia de corte de 9,728 Hz. Para el amplificador operacional no inversor, se le permite amplificar la señal de entrada. La ganancia se calcula mediante la siguiente fórmula. Se diseña un amplificador con ganancia 2, lo que el circuito resultante es el siguiente. Para el filtro paso bajo está formado por una resistencia y un condensador. Hay que recordar que la frecuencia de corte alto de este filtro es de 500 Hz. Esto quiere decir que solo permitirá el paso de frecuencias que estén por debajo de esos 500 Hz. Para calcular el valor de la resistencia, igual que en el filtro paso alto, recurriremos a la siguiente fórmula. Para comprobar la respuesta de frecuencia de este filtro, se realizará una simulación con el mismo software de diseño electrónico y se montará el siguiente circuito.
en el que habrá un generador de funciones que simulará la señal de entrada y un trazador de Boole con el cual se representará gráficamente la respuesta de la frecuencia del sistema. Como se puede observar en la imagen, tenemos en la simulación una respuesta de frecuencia de corte a 481,144 Hz. Para el amplificador, el diseño de este bloque se basa en el TDA-7052. Escogí este componente primero porque era el que se utilizaba en el diseño a estudio y después por sus características. Para el diseño del amplificador se aprovecha la configuración que recomienda el fabricante del integrado. Según el fabricante del circuito integrado TDA-7052, los requisitos que debe cumplir un elemento de salida del proyecto ha de ser mono a 8 ohmios, 1 vatio de potencia. Así que viene la duda, ¿qué escoger? ¿Auriculares o altavoz? De ambos hay muchas alternativas en el mercado, pero me decido por el altavoz, porque es más sencillo encontrar uno que reúna los 3 requisitos para salida. El diseño final de todos los elementos quedaría de la siguiente manera. Para el montaje del prototipo me he decidido por hacerlo en una placa de pruebas, por la facilidad a la hora de colocar los componentes y realizar las conexiones entre ellos. Partiendo del diseño creado del estetoscopio electrónico, decido dividir el montaje en diferentes fases. Así, al mantener un orden, se reducirá al mismo posibles equivocaciones durante la implementación del sistema. En la fase 1 se configura la alimentación del prototipo. En la fase 2 se monta el sistema de captación. En la fase 3 se instala el circuito preamplificador. En la fase 4 se ensambla el filtro pasabanda. En la fase 5 se arma la etapa amplificadora. Y finalmente, en la fase 6 se conecta el altavoz como la salida del sistema. En esta fase se procede a cablear la alimentación del prototipo, la cual se compone del conector para la batería y el interruptor de encendido y apagado. La placa de pruebas y la línea de alimentación queda de la siguiente manera. Además, en esta fase también se conecta un diodo LED junto a su resistencia de polarización para indicar cuándo está encendido el prototipo y un condensador de protección. El proceso para implementar la fase 2 fue el siguiente. Primero, fabricar en 3D las piezas de la campana. Segundo, preparar el micrófono LED para su uso. Tercero, unir todas las piezas, primero insertando el micrófono en el soporte creado en la parte cónica de la campana, luego pasando el cable por el cuerpo de la campana y finalizando colocando la membrana y el aro que fijará todas las piezas. En esta fase 3 se monta el circuito preamplificador. A partir de esta fase en adelante los componentes se montarán en la placa de pruebas siguiendo los esquemas de izquierda a derecha y de arriba a abajo. El montaje de la fase 3 en la placa de pruebas queda de la siguiente manera. En la fase 4, en esta etapa, se procede al montaje del filtro pasabanda activo no inversor. En la placa de pruebas, como sobra un amplificador del circuito integrado LM358, se decide reutilizarlo como seguidor de tensión. En esta fase 5 se monta la configuración recomendada por el fabricante del amplificador, TDA-7052A.
En la fase 6 simplemente se conecta el altavoz ultradelgado de 8 ohmios 1 vatio que se escogió para el proyecto. El positivo del altavoz se conecta al pin 5 del TDA 7052B y el negativo al pin 8 del integrado. Así quedaría el montaje final del prototipo. Ahora que ya se tiene el prototipo montado, es el momento de realizar las pruebas. En este proyecto se realizarán dos tipos de pruebas: cuantitativas, en las que con la ayuda de un multímetro digital se podrá medir valores tales como voltajes o consumos de los diferentes elementos del prototipo. El otro tipo de pruebas a realizar serán funcionales, como por ejemplo la respuesta al micrófono Electret, la verificación del funcionamiento del preamplificador o del prototipo en sí. De todas las medidas que se pueden realizar en el prototipo, he puesto como ejemplo las que se puede hacer en el preamplificador, en concreto la tensión de colector emisor y la intensidad de colector del transistor, y así poder comparar los resultados con los datos teóricos obtenidos en el diseño del circuito y con la simulación realizada en el proyecto. Al medir la tensión de colector emisor del transistor da un valor de 4,67 voltios. Recordemos que el valor teórico y el de la simulación daban 4,2 voltios y 4,05 voltios respectivamente. Esta diferencia de 0,4-0,6 voltios puede ser debido a la tolerancia de las resistencias, que en este proyecto son del 5%, al transistor o a las propias conexiones de la placa de pruebas. El resultado de medir la intensidad de colector en el prototipo es de 3,51 miliamperios, un valor un poco inferior a los obtenidos de manera teórica y simulada. De las pruebas funcionales posibles, mostraré como ejemplo la que hice en el preamplificador. Para poder realizar la prueba, creé el siguiente montaje. A la entrada del circuito preamplificador conecté el captador sin la membrana y a la salida del altavoz del prototipo. Con mi portátil y un software específico, genero un tono de 100 Hz que suministro al captador utilizando un auricular. Para comprobar el funcionamiento, pego la oreja al altavoz. Como resultado, escucho el tono generado por el ordenador, lo que significa que tanto el micrófono Electret como el circuito preamplificador funcionan.